A ver si se van uniendo enseguidita los demás compañeros. No nos demoramos nada. Vamos a continuar nosotros. Ya, entonces este análisis financiero vertical. Sí, es también denominado estático porque se lo hace por separado. Aquí no hay cómo combinar las cuentas del estado de pérdidas y ganancias con el balance general, sino se lo hace por separado, ya sea el balance general y también se lo hace aparte por separado al estado de pérdidas y ganancias. Y se lo establece en porcentaje. Aquí está determinado cómo es el procedimiento de esta técnica de análisis financiero vertical. Aquí se toma el activo o el total del pasivo y patrimonio como base porcentual del 100%. Y las demás cuentas como un porcentaje de cada una de estas bases. En el estado de pérdidas y ganancias, las ventas netas se considera como base referencial del 100%. Y las demás cuentas que pertenecen al estado de pérdidas y ganancias tendrán o se expresará un porcentaje de esa base. Entonces aquí los resultados nos van a dar en porcentajes. ¿Y qué significa ese porcentaje? ¿Sí? Entonces, generalmente aquí se establece en este análisis de acuerdo a los porcentajes y en relación a lo que recomienda la técnica financiera, ¿sí? Ese valor, ese porcentaje se considera alto o representativo, o se considera bajo o no representativo. Incluso dentro del análisis también se puede decir poco alto o poco representativo, o bajo o poco representativo, ¿no? Dentro de eso. Entonces, es alto o representativo, generalmente bajo o no representativo, o poco representativo. Y a veces también se puede decir poco alto dentro de estos. Entonces, dentro de este análisis financiero vertical. Ya, entonces pongan, por favor, para la realización del análisis financiero vertical. A ver, para la realización del análisis financiero vertical, en el balance general, ¿qué se considera como base referencial? 100%. Ya, entonces, para el análisis financiero vertical, ¿qué se considera como, a ver, para el análisis financiero vertical, al balance general, ¿qué se considera como base referencial del 100%? ¿Qué se considera como base referencial? 100%.
¿Ya está puesto? Así. Sí, Inge. Ya. Los activos. El análisis financiero vertical al balance general. ¿Qué se considera como base referencial 100%? ¿Ya? Entonces, aparte, se considera como base referencial 100%, se considera como base referencial 100% al total del activo. Se considera como base referencial 100% al total del activo. Y o, así, y o al total del pasivo y patrimonio. Esto es unido, ¿no? No es por separado. Al total del pasivo y patrimonio. Entonces se considera como base referencial 100% al total del activo y, coma, y o al total del pasivo y patrimonio. ¿Ya está? Inge, ¿podría repetir solo la pregunta, porfa? En el análisis financiero vertical al balance general, ¿qué se considera como base referencial 100%? O sea, Inge, a ver, el análisis, esa era la pregunta, ya me perdí. Esa era la pregunta, pues ya le repetí la pregunta. Ah, ya, esa era la pregunta. Gracias, Inge. A ver, avísenme, díganme si no me entienden. Aquí está puesto, aquí lo que estoy yo leyendo aquí, sí, que ya les estoy explicando cómo es el procedimiento. Entonces, aquí es lo que estamos nosotros haciendo esas simulaciones de preguntas a ello, que pueden ir o que pueden ir en el examen. Como les decía, nuevamente les repito, yo envío un sinnúmero de preguntas, sí, y ahí hacen el sorteo de las preguntas. Los sortean de las distintas materias que tienen ustedes, creo que sortean 3 preguntas, creo que es de cada materia, 3 o 4 preguntas. Entonces, para que tengan ustedes como referencia, si les toca alguna de ellas, ¿no? Que estamos haciendo aquí. Ya. Entonces, aquí, el análisis vertical al balance general, ¿qué considera como base referencial 100%? Entonces, la respuesta habíamos dicho, se considera como base referencial 100% el total del activo y o el total del pasivo y patrimonio. ¿Ya? Ahí estamos claros. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta, por favor, alguna inquietud? No, Inge. ¿No? Ya. Entonces, igualmente, ¿no? El análisis vertical al estado de pérdidas y ganancias. ¿Qué considera como base referencial 100%?
El análisis vertical al estado de pérdidas y ganancias. ¿Qué considera como base referencial 100%? Como base referencial, 100%. Es que es porcentual. Base referencial 100%. Es que este es solo en porcentaje. Entonces hace referencia, considera como base referencial, ¿sí? Tanto en el balance general como en el estado de pérdidas y ganancias. Entonces en el balance general 100% es el total de activos. Y va siendo relación de acuerdo a los valores que tengan cada una de las cuentas que pertenecen a los activos, con ese 100%. Entonces está la pregunta. El análisis vertical al estado de pérdidas y ganancias, ¿qué considera como base referencial 100%? Es que aquí no le ponemos otra vez la palabra porcentual, porque sabemos que está el 100%, es porcentual. Entonces repetimos, no vamos a repetir lo mismo, porcentual 100%, ya está en porcentaje. El análisis vertical al estado de pérdidas y ganancias, ¿qué considera como base referencial 100%? Entonces la respuesta es, considera como base referencial 100% al total de las ventas netas. Considera como base referencial 100% al total de las ventas netas. Ya estamos hasta ahí. Sí, Inge. Sí, hablarán, por favor, díganme si es que están igual todos para seguir. Entonces, aquí lo que es esto es práctico. Esto hay que hacerle práctico, ¿no? Es una técnica práctica que se hace. Se pone ahí, se tiene un balance general donde van los activos. Total de activos, el valor que tenga, eso equivale al 100%. Y ahí tenemos cada una de las cuentas del activo con su respectivo valor. Entonces, por ejemplo, Caja Bancos, que tiene su valor, ¿cuánto equivaldrá en porcentaje de ese 100%? Entonces, la técnica financiera establece, ¿no? Establece unas recomendaciones en general, porque las finanzas en sí, existen muchas técnicas que se aplican, existen muchos métodos, muchos procedimientos financieros que se aplican, pero lo que hace es dar recomendaciones. Dar recomendaciones. Por ejemplo, aquí en este análisis financiero vertical, en lo que respecta al efectivo de la empresa, al efectivo de la empresa. Entonces, ¿qué es lo que recomienda la técnica financiera? Recomienda que aproximadamente, por eso es que habla también de aproximaciones, aproximadamente la empresa tenga un 15% de efectivo con relación al total de activos. Aproximadamente un 15%. ¿Sí? Entonces, supongamos que la empresa tenga de activos $1 millón. Entonces, ¿qué le recomienda en este análisis financiero vertical? Que aproximadamente la empresa tenga cercano, ¿no? Cercano un 15% de efectivo. De ese millón que tiene de activos, entonces del 15%. ¿Qué vendría a ser $150,000? Si es que en términos monetarios. Y así lo hace con relación a las demás cuentas.
Entonces, si una empresa tiene aproximadamente un 15% de efectivo o más de ese 15% de efectivo con relación al total de activos, aquí es con relación al total de activos, entonces ese porcentaje se considera alto o representativo. En cambio, si tiene un 12% de efectivo, un 10% de efectivo con relación al total de activos, sí, se considera valores bajos o no representativos. Entonces aquí le establece esta especie de recomendaciones de parámetros que le recomienda la técnica financiera, porque no puede obligar a ninguna empresa a tener esos parámetros respectivos, sino que establece como recomendación aproximada que tenga. Entonces habla de aproximaciones también. Y así hace con relación a cada cuenta o a cada grupo de cuentas, como el efectivo. Si una empresa tiene un porcentaje alto en lo que se considera las cuentas por cobrar con relación al total de activos, eso no le favorece a la empresa. A pesar de que es activo, las cuentas por cobrar están dentro del activo, pero no es favorable que tenga la empresa altos porcentajes de cuentas por cobrar, es decir, de exigible. Porque ahí tiene dificultades para recaudar ese dinero. Si usted tiene bastantes cuentas por cobrar, es decir, que ha dado crédito, ha fiado, en otras palabras, a sus clientes en un porcentaje alto con relación al total de activos, se le va a dificultar recaudar ese dinero. Entonces, todos esos parámetros establece esta técnica, todos esos parámetros contempla esas recomendaciones, ¿sí? Como especie de parámetros, establece lo relacionado a este análisis financiero. ¿Sí? Entonces, aquí vean, el análisis vertical, importancia para la distribución de sus activos y las necesidades financieras y operativas de la empresa. Entonces aquí son como ejemplos que pone aquí. Sino que aquí está estructurado al momento que se hace el análisis financiero, está determinado aquí, estructurado en porcentajes cada una de las cuentas, que son del balance general y también que son del estado de pérdidas y ganancias. Entonces, a través de las recomendaciones que hace la técnica financiera, ¿con qué propósito? Para que se vaya corrigiendo, ¿sí? Para que se vaya corrigiendo todos estos pequeños desfases que puede tener, pequeños o grandes desfases, ¿sí? Por ejemplo, en lo referente a las deudas a corto plazo, ¿sí? En lo referente a las deudas a corto plazo, toma como base el total del pasivo y patrimonio, que es el mismo total en porcentaje de los activos, porque el activo es igual a ¿qué? Es igual al pasivo más el patrimonio. Pues las deudas a corto plazo, estas deudas a corto plazo, menores de un año, la recomendación de la empresa es que las entidades, en lo que respecta a las deudas a corto plazo, que en lo posible, traten de que no exceda aproximadamente un 19% del total del pasivo y patrimonio. ¿Sí? Es decir, del total de activos, porque el activo es igual al pasivo y patrimonio. Entonces, en lo posible que trate de no exceder al 19% de ese total con relación al total del pasivo y patrimonio. Entonces, son esas partes de estas recomendaciones, estas referencias, estos, como digamos así, como parámetros que establece la técnica financiera en este análisis. Y en base a esto se determina esa estructura porcentual en la cual se encuentra la empresa
¿Y cuáles rubros son considerados altos y que le benefician a la empresa? ¿Y cuáles rubros o cuentas son consideradas altas que no le benefician a la empresa? Igualmente lo contrario, ¿cuáles rubros o cuentas con porcentajes bajos que le benefician a la empresa? ¿O cuáles cuentas o rubros con porcentajes bajos que no le benefician a la empresa? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, vean, una empresa no puede tener porcentajes altos en relación a sus cuentas por cobrar, como les decía, o en relación a sus inventarios de mercaderías. Porque eso quiere decir que si una empresa tiene un porcentaje alto con relación al total de activos en inventarios, eso quiere decir que la empresa no está vendiendo frecuentemente sus mercaderías. Por ejemplo, sí, por ejemplo, pongamos el mismo millón. Entonces, el mismo millón que tenemos de la empresa en activos. Y supongamos que hemos calculado el porcentaje de la cuenta mercaderías y que es del 30%. Entonces, este 30% representa el 30% del total de activos son mercaderías y que equivalen a $300,000. Es un valor alto. ¿Sí? Eso no le favorece, no le va a beneficiar a la empresa. Porque se asume que no está vendiendo sus mercaderías rápidamente. Y el éxito de una empresa es que venda con mayor rapidez, con mayor frecuencia sus mercaderías. Ese es el objeto del negocio, vender sus mercaderías. Pero en cambio, tiene un inventario alto con relación al total de activos, ahí vienen las dificultades. Entonces aquí, en cuanto tiene que ver con este porcentaje de las mercaderías, entonces se recomienda que tenga porcentajes bajos, menores al 25%, aproximadamente. ¿Sí? Menores al 25%. En lo que tiene que ver con las mercaderías, esto no es aproximado, no es que es rígido ni exacto, sino es una aproximación. Las empresas se recomienda que en mercaderías no excedan aproximadamente el 25% del total de activos, que tengan menos de eso, mucho menos. Si tienen un porcentaje mucho menos al 25% aproximadamente, verán que les repito aproximadamente, tiene un 14, un 13, un 12%, eso quiere decir que la empresa vende rápidamente, vende frecuentemente sus mercaderías. Y así está lleno todo el balance general, cada una de estas cuentas o grupos de cuentas que tienen estas recomendaciones de la técnica financiera, igualmente en el estado de pérdidas y ganancias. En el estado de pérdidas y ganancias. ¿Sí? Asimismo tiene las diferentes cuentas del estado de pérdidas y ganancias, tienen una recomendación referente a la técnica financiera. Por ejemplo, decimos nosotros, ventas menos el costo de ventas. ¿Sí? En un formato, cualquier formato de un estado de pérdidas y ganancias, ventas menos costo de ventas. Entonces, el costo de ventas recomienda que no exceda la empresa aproximadamente el 60% con relación al total de las ventas. ¿Sí? Entonces, cuando el costo de ventas es un 70, un 75%, un 80% con relación a las ventas, es altísimo. Las utilidades son bajas, son bastante bajas. Entonces, ahí tiene que trabajar la gestión de la empresa para poder alcanzar estas recomendaciones, lograr estas recomendaciones de la ciencia de las finanzas y también a base de su gestión que realiza con la finalidad de obtener ganancias más altas.
ganancias referentes que sean mucho más altas. Entonces aquí hace referencia también a algunas cuentas, ¿sí? A estas cuentas por cobrar. Aquí dice, una de las cuentas más importantes y se debe prestar especial atención es a la de los clientes, cuentas por cobrar o documentos por cobrar clientes. Esto nace de las ventas a crédito. Entonces, aquí esto implica que la empresa no recibirá, cuando vende a crédito, no recibe dinero, ¿sí? Por sus ventas. Tiene que esperar un plazo que le ha dado en cuanto al crédito otorgado. Entonces, si va aumentando lo que es el crédito a los clientes, el monto del crédito a los clientes, se le va a dificultar el contar con mayor efectivo, con mayor liquidez para la empresa. Entonces ahí va a manejar, como le digo, la parte de gestión que es fundamental, ¿sí? En lo referente al crédito y a las cobranzas. Las políticas que establezca de crédito, las políticas que establezca de cobranzas. ¿Por qué la empresa no puede quedarse con liquidez baja? De ahí, en cambio, sí, debe tener más dinero, ¿sí? Debe tener un porcentaje más alto en cuanto tiene que ver del objetivo que es de la liquidez, del efectivo. Entonces, lo que recomienda es que tenga una empresa, debe mantener aproximadamente un 15 o mayor a un 15% de efectivo con relación al total de activos. Entonces aquí también tenemos los activos fijos, tenemos los pasivos que no pueden exceder. ¿Por qué tenemos nosotros aquí pasivos a corto y pasivos a largo plazo? Entonces, este endeudamiento que tiene la empresa, el endeudamiento total, verán, el endeudamiento total de una empresa, ¿sí? Es decir, a corto y a largo plazo. Las deudas a corto y a largo plazo de una empresa, la técnica financiera recomienda que no excedan el 40% del total de sus activos o del total de su pasivo más de patrimonio. ¿Sí? Que no exceda más del 40%. ¿Sí? Tanto a corto como a largo plazo sus deudas. De la base porcentual, ya sea del total de activos o la base porcentual, ya sea del pasivo y patrimonio, que tiene el mismo valor. Entonces, des en cuenta ustedes en lo referente a la gestión que tiene que hacer las distintas áreas de la empresa y toda la empresa en general, las personas que trabajan ahí, para mantener estos niveles de deuda o disminuir estos niveles de deuda, para que no se vaya complicando la situación de la empresa, que no suba sus deudas. Porque hay empresas que tienen, o ya sobrepasan un 50%, un 60% de deudas, lo que le conduce a esa empresa a, en un plazo no muy largo, si sigue endeudándose, a quebrar la empresa, a terminarse la empresa. Entonces aquí tiene que tomar las decisiones en base al análisis que se ha hecho y solo en función de estos porcentajes que se establece dentro de la empresa. Entonces ustedes pueden revisar este análisis porcentual dentro de eso, en términos generales. Si tienen alguna pregunta. Bien. No, Inge. Ya, entonces pasamos nosotros a la otra técnica. La otra
otra técnica que tenemos es el análisis financiero, el segundo, horizontal. También se le conoce como dinámico o comparativo. ¿Sí? Entonces aquí, ¿por qué se le dice comparativo? Porque permite comparar, valga la redundancia, vamos a comparar una cuenta, la misma cuenta de un estado financiero de distintos periodos, de un año anterior con el año actual. Vamos, por ejemplo, a comparar la cuenta vehículos. Entonces, ¿cuánto ha registrado en vehículos en el año, hablemos en el año 2020, y cuánto actualmente está registrado vehículos en el año 2021? ¿Sí? Para ver estas variaciones absolutas o variaciones relativas que ha sufrido cada cuenta o cada partida, cada grupo de cuentas de los dos estados financieros, del balance general y del estado de pérdidas y ganancias. Entonces vamos a comparar. En otras palabras, el momento que hacemos la comparación, vamos a determinar si esa cuenta que estamos comparando ha aumentado o ha disminuido. Y si ese aumento le favorece a la empresa o si ese aumento le perjudica a la empresa o es desfavorable. O si la disminución de esa cuenta le favorece a la empresa o si esa disminución no le favorece a la empresa o es desfavorable. Entonces aquí se ve los aumentos o disminuciones, como les había dicho, y que se transforman en variación absoluta y variación relativa de este análisis. Aquí comparamos, entonces, para hacer el análisis financiero horizontal. Entonces vamos a tener dos estados de pérdidas y ganancias de distintos periodos. Estos periodos pueden ser anuales, pueden ser semestrales, pueden ser trimestrales, ¿sí? Pueden ser incluso mensuales, de un mes con otro, para comparar si estas cuentas que pertenecen, en este caso al estado de pérdidas y ganancias, han aumentado o han disminuido. Igualmente en lo referente al balance general. Se han aumentado o si estas cuentas han aumentado o han disminuido. Comparando, no es más que comparar. ¿Sí? De un periodo con otro. Y vemos estas dos variaciones, la variación absoluta y la variación relativa. Para lo cual, el momento que se hace la variación absoluta no es más que realizar una resta, ¿sí?, de las cuentas de los estados financieros. Y la variación relativa que está dado en porcentaje. Entonces aquí el propósito de este análisis es tomar en consideración y examinar el comportamiento que tienen cada una de estas cuentas de los estados financieros. Si ha habido un aumento o si ha habido una disminución. Generalmente en esta parte del aumento o disminución, ¿sí?, se juega muchísimo el sentido común, la lógica dentro de ello. Entonces, por ejemplo, si tenemos la cuenta de efectivo, caja bancos, ¿cierto? Y eso nosotros, cualquier persona, no necesitamos ser expertos en finanzas ni nada por el estilo, sino, como les digo, aplicar el sentido común, aplicar la lógica. Por ejemplo, la cuenta caja bancos, se aumenta de un periodo a otro, ¿sí? Se aumenta el dinero, ¿sí? Por lógica, se ha aumentado el dinero, ha aumentado el efectivo, eso es beneficioso, eso le favorece a la empresa o en lo personal nos favorece a nosotros. Si tenemos nosotros más dinero que el mes anterior, nos va a favorecer. Igual a la empresa. Si tiene más efectivo
que el periodo anterior, este periodo actual, que el periodo anterior le va a favorecer. Eso es beneficioso. Lo contrario, ¿sí? No le va a favorecer. Lo contrario es desfavorable. Si tiene menos dinero este instante que el periodo anterior. ¿Sí? Este mes de octubre que ya se va terminando, ¿qué? El mes de enero, por ejemplo. O que el mes anterior, o que el mes anterior. Eso es desfavorable para la empresa. Entonces, este análisis financiero, como les estoy explicando, se realiza con estados financieros de diferentes periodos. Entonces, la tendencia es a ver aquí si ese aumento o esa disminución, nuevamente les repito, le va a favorecer o va a ser desfavorable para la empresa, para la entidad. Y jugamos con la lógica. Si nos vamos al estado de pérdidas y ganancias, han aumentado las ventas de un periodo a otro. Eso es favorable. Esa es la tendencia, aumentar las ventas. Si aumentan las ventas en cualquier empresa, eso es favorable. Entonces comparamos con periodos anteriores o con el periodo anterior. Lo contrario, en cambio, va a ser perjudicial, va a ser desfavorable. Si disminuyen las ventas, están disminuyendo las ventas. Ya hemos comparado las ventas de este mes, hemos comparado con las ventas de hace 2 meses y está disminuyendo. Eso es desfavorable o perjudicial para la empresa. Entonces, generalmente, al aplicar estas técnicas, ¿sí? Que puede hacerlo, como les digo, cada trimestre, cada semestre, la empresa también debe hacerlo generalmente cada año. Entonces, los criterios que aquí se manejan, ¿no? Los criterios, por ejemplo, estos criterios que les estoy aquí indicando, dice criterios cuando se manejan estas diferencias. Pongamos aquí bajito. Por ejemplo, en las cuentas por cobrar. ¿Sí? En estas cuentas por cobrar. Entonces tenemos, pongamos aquí, por ejemplo, el año, solo para que ustedes le tomen el sentido de cómo es el procedimiento. En el año, pongamos en el año 2019. Ya. Y acá pongamos el año 2020, pongamos, ya. Entonces aquí tenemos nosotros cuentas por cobrar, pongamos un valor, ¿no? $500,000. Cuentas por cobrar. Y en el año 2020, aquí tenemos 700,000. ¿Ya? Vemos aquí que ha habido un aumento. Vemos aquí que ha habido un aumento en el año 2020 con relación al año 2019. Ha habido un aumento en cuentas por cobrar. ¿Sí? Aumento de $200,000. Este aumento de las cuentas por cobrar es desfavorable para la empresa. Porque ha concedido más crédito, ha fiado más a sus clientes.